Va a ser cerca de 111 años desde que el Titanic naufragaría en las frías aguas del Atlántico Norte. En uno de los testimonios más relatantes acerca de los sobrevivientes se encuentra Harold Bright, uno de los tantos que intentó luchar por sus vidas. Se narra que él se encontraba en su habitación, en la comodidad, hasta que de pronto recibiría una de las noticias que cambiaría su vida para siempre. Aparece, en este caso, el capitán Edward Smith y le informa que dentro de las próximas 3 horas el gran Titanic yacería en las profundas aguas del mar Atlántico, que muchas veces llevó a las personas a naufragar. Ahora bien, si usted fuese uno de los tripulantes o hubiese sido uno de los tripulantes del Titanic, al recibir una noticia así, ¿cómo hubiese sido su reacción? ¿Sabe? Hay momentos en la vida en que tú estás feliz, está todo calmo, hay paz, y sin embargo, de la noche a la mañana, en cuestiones de minutos, nuestra vida puede cambiar para siempre. Hay momentos en que a veces la vida es así. Cuando todo está bien, de pronto te dan una noticia que te sacude, te fatiga y te cambia para siempre. Sabes, en esta vida estamos expuestos a diversos problemas. Quizás una llamada que nos informan de un familiar está grave de salud, o quizás nos informan de algún accidente, de un duelo. Mientras vivamos en esta tierra siempre van a haber problemas. Y si usted en este momento no tiene, gracias a Dios, ningún problema, solamente tenga paciencia. Le aseguro que en algún momento los problemas llegarán y van a visitar su vida. Sin embargo, cuando llegan los problemas, que bien podemos llamarle tormentas de la vida, ¿cómo usted reacciona ante los problemas? ¿Cuál es su actitud ante los problemas de la vida? Y en esta ocasión yo quiero compartir algunas enseñanzas que podemos extraer de la vida del apóstol Pablo. Pablo, en uno de sus viajes que realizaba hacia Roma, él estaba viajando como prisionero, y en su travesía hacia Roma, Pablo se dirigía a la boca de una gran tormenta. Y esta historia está registrada en el libro de Hechos, capítulo 27, versículos 18 al 20. El texto literalmente nos informa lo siguiente acerca de este relato. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Interesante. Pablo, en este caso, está viajando como prisionero. Y Pablo se dirigía directamente hacia la boca de una tormenta. Y el texto literalmente nos dice que esta tormenta no era una tormenta pequeña, era una tormenta que era grande, tanto así que hacía por muchos días que no habían podido ver ni siquiera el sol ni las estrellas. Y en esos momentos de dificultad, muchos comenzaron a perder las esperanzas. Y el texto de este relato nos muestra que todos en aquella nave ya habían perdido toda esperanza de salvarse. ¿Cómo usted reacciona ante los problemas de la vida? ¿Sabe? Hay dos grupos de personas, o hay dos maneras de reaccionar ante los problemas de la vida. Hay aquellos que cuando aparece un problema se desesperan, se frustran, comienzan a llorar. Otros comienzan a reclamarle a Dios: Señor, pero ¿por qué si yo te estoy sirviendo? Y hay de aquellos que incluso hasta piensan en matarse.
el suicidio. Mi amigo, si usted está pasando por problemas y está pensando en quitarse la vida, yo quiero decirle que el suicidio no es el escape a la tempestad, no es el escape a la tormenta. De hecho, si usted decide quitarse la vida, usted se estará metiendo en un problema mucho más grande. Porque si usted decide quitarse la vida, se estará perdiendo el cielo, ya no podrá ser salvo. Y estaría compartiendo el mismo destino de Satanás y sus ángeles. Y Satanás es el más interesado en que usted se quite la vida. Por eso es que muchas veces él te hace pecar, te hace caer. Y cuando ya te ha hecho caer en los errores, en pecados, él susurra a tu oído y viene a decir: tu vida no vale nada, tu vida no tiene sentido, tú eres el único culpable, tu vida ya no tiene solución, nadie te quiere, mátate, mátate, mátate. Y muchas veces las personas, precisamente ante sus problemas, deciden quitarse la vida. Pero el suicidio no es el escape a la tormenta, no es el escape a la tempestad. Ahora bien, es importante reconocer que no es nada fácil, en este caso, mantener la paz, la tranquilidad cuando hay problemas en la vida. Recuerdo muy bien que se estaban recién reabriendo los vuelos en aquellos tiempos de pandemia y tenía que viajar de Cusco para el norte del país. Solo que para llegar al norte, al destino donde yo tenía que llegar, había que hacer una escala. Tenía que llegar de Cusco a Lima y de Lima recién se podía llegar a la ciudad del norte a la cual yo me dirigía en este caso. Y recuerdo que cuando salí de Cusco, llegué a Lima y en Lima nos dan una noticia, nos dicen: todos los pasajeros que se dirigen, o en este caso que tienen sus boletos, nos anunciaron que los vuelos se estaban suspendiendo. Y cuando nos dieron la noticia que los vuelos se suspendían, en ese momento yo vi que muchas personas comenzaron a desesperarse. Decían: pero ¿y ahora qué voy a hacer aquí? Yo necesito viajar. Los vuelos se estaban suspendiendo en este caso por algunos contagios que estaba viendo en ciertas ciudades. Entonces la gente comenzó a llamar a las aerolíneas, a hacer reclamos. Otros llamaban a sus familiares. Algunos comenzaron a frustrarse, lloraban. Y en ese momento yo también me vi tentado a poder desesperarme. Tal así que no sabía qué hacer, hasta que en un momento es como una sensación de paz se apoderó de mí. Yo en ese momento me puse a pensar: bueno, antes de salir de viaje yo hice una oración a Dios. Yo le pedí que por favor Dios guiara este viaje. Ahora bien, los vuelos se están suspendiendo y dentro de mí decía lo siguiente: bueno, si los vuelos se suspenden, Dios sabrá por qué. A fin de cuentas, Dios es nuestro Padre. Y en este caso, en una relación de padre a hijo, cuando hay problemas, el que más se preocupa es el padre. Así que dentro de mí decía: bueno, si es que se suspende el vuelo, ya no es problema mío, Dios verá lo que hace las cosas. Y después de algunos minutos, cerca de una hora, nos informan de que los vuelos que se habían suspendido eran para la parte del sur, más todos los vuelos que eran para la parte del norte estaban totalmente habilitados. Y en ese momento realmente comprendí de que no es fácil mantener la calma ante los problemas. No es fácil mantener la serenidad, la confianza cuando las cosas muchas veces no comienzan a salir como uno desea. Ahora, ¿cuál es la forma correcta de enfrentar los problemas de la vida? Si en este momento usted está pasando por un problema grande, quizás no sabe qué hacer, no sabe cómo enfrentar esta nueva situación, esta nueva realidad que usted está viviendo. Ahora bien, veamos cómo es que Pablo resolvía sus problemas. En primer lugar, Pablo, como
los otros grandes hombres de la fe o mujeres de fe, aquellos que confían en Dios tienen una manera distinta de enfrentar sus problemas en la vida. Los hombres o mujeres de fe, cuando llegan problemas a su vida, la primera cosa que hacen es buscar a Dios. Buscar a Dios. Porque naturalmente, cuando llegan problemas, el ser humano necesita de un soporte, de un sostén, algo que le dé seguridad, que le dé calma. Y los cristianos en este caso buscan un refugio. Y ese refugio, el único refugio es Jesús, es Dios. Ante todo problema es necesario tener un refugio, un lugar donde usted puede fortalecerse, donde usted puede encontrar paz, tranquilidad. Recuerdo que en alguna ocasión visitaba Apurímac, me encontraba cerca a la mina Las Bambas, una de las minas más grandes en exportación de cobre. Y en esos momentos, de repente, comenzó a haber una tormenta eléctrica, lluvia, rayos, relámpagos, que realmente hacían tener temor, hacían de tener miedo. Pero en esos lugares yo aprendí algo muy interesante, de que cuando viene la tormenta, cuando la tempestad se hace grande, en estos lugares los pobladores saben, conocen bien que cuando las tormentas llegan tienen que buscar un refugio. Porque si no lo hacen pueden ser alcanzados por algún rayo y pueden hasta perder la vida. Entonces los pobladores saben que cuando las tormentas llegan es necesario buscar un refugio. Porque si no buscan un refugio, tarde o temprano su vida puede correr peligro y pueden hasta perder la vida. Cuando llegan los problemas a nuestra vida es necesario buscar, tener un soporte. ¿A dónde poder ir? ¿Qué hacer ante los problemas? No sé si usted ha tenido la oportunidad quizás de conducir alguna motocicleta en lluvia, sin casco. Recuerdo que en alguna ocasión me encontraba conduciendo una motocicleta y de repente comenzó a llover fuertemente y no portaba mi casco por ciertas circunstancias. Y en ese momento, cuando la lluvia se hizo fuerte, las gotas de agua que desprendían de la lluvia eran tan fuertes que caían como una especie de aguja sobre la cara, hacían doler. Y no se puede manejar cuando hay lluvia y al menos cuando no tienes casco. Así que para poder conducir en lluvia es necesario tener la indumentaria correcta. Así que ante la lluvia tuve que buscar un casco y nuevamente con el casco pude conducir y pues ahí ya la lluvia no me afectaba. Entonces, de la misma forma son con los problemas de la vida. Cuando usted tenga problemas, cuando usted tenga dificultades, tiene que buscar un refugio, algo que le dé un soporte, que le dé fuerza, fortaleza. Tiene que revestirse. Ahora, ¿cómo una persona puede fortalecerse ante los problemas de la vida? Pablo en otra ocasión, él llega a decir: fortaleceos en el Señor Jesús y en su fuerza poderosa. Interesante lo que Pablo dice: fortaleceos en el Señor Jesús y en su fuerza poderosa. Ante los problemas de la vida es necesario ponerse la indumentaria de la victoria, armarse de la indumentaria correcta, ponerse la armadura de Dios. Cuando usted se viste de la armadura de Dios, cuando usted se fortalece en el Señor y en su fuerza poderosa que solamente hay en Él, entonces recién es que ahí usted estará listo para poder enfrentar los problemas de la vida. Porque si usted no fortalece su espíritu, si usted no se viste de la armadura de Dios, pues lógicamente no hay forma de hacerle frente a la vida. La vida es demasiado fuerte como para poder enfrentarla solos. Necesitamos la ayuda de alguien. Y Pablo, cuando estaba en esta tormenta a punto de naufragar,
lo primero que hace es buscar a Dios, aferrarse a las promesas de Dios. Y él va a Dios, él busca a Dios en estos momentos de tormenta. Tal así que cuando él busca a Dios, él regresa con una serenidad, con una confianza, con valentía, con valor. Y en medio de esta tormenta, cuando todos estaban desanimados, cuando todos se turbaban, cuando todos se preguntaban, ¿y ahora qué puedo hacer? Hechos 27, 23 al 25 nos muestra la actitud de Pablo después de ir a hablar con Dios, después de buscar la presencia de Dios. Miren lo que el texto dice respecto a la actitud de Pablo. Hechos capítulo 27, 23 al 25 expresa la siguiente: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, a quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no tengas miedo, no temas, porque es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí nuestro Dios, en el cual yo confío, dice Pablo, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tengan ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. ¿Notan esa gran diferencia? Pablo antes también se sentía turbado. El texto literalmente nos decía que todos ya habían perdido la esperanza de poder salvarse. Pero después que Pablo regresa de hablar con Dios, de orar, aquel sentimiento de miedo, de desánimo se había ido. Y Pablo, si bien es cierto, estaba viajando como prisionero, pero ahora prácticamente Pablo se había convertido en el capitán. Pablo era muy diferente a la mayoría de los seres humanos. La mayoría de las personas, en todo problema, en toda oportunidad, ve dificultades. Mas Pablo era diferente. En todo problema él veía una oportunidad. Y después de regresar, de hablar con Dios, de buscar un refugio en Dios, él viene y le dice: compañeros, amigos, ¿por qué tienen miedo? No tengan temor, porque el ángel del Señor al cual sirvo ha estado conmigo esta noche y me ha dicho que nadie va a perecer. Y yo confío en que será así como el Señor lo ha dicho. Pablo tenía una promesa de parte de Dios que lo sostenía firmemente ante este momento de prueba, ante este momento de crisis. Por eso, si en este momento usted está pasando por una circunstancia, por un momento quizás no agradable, el consejo de Pablo que podemos sacar de esta historia es que usted pueda buscar a Dios, fortalézcase en Dios, vaya y cuéntele a Dios sus problemas. Y cuando usted va a hablar con Dios, va a notar que algo sucede. Porque cuando el ser humano débil va a hablar con Dios, su debilidad se vuelve en fortaleza. Un ser humano que es cobarde, cuando va a hablar con Dios, Dios se encarga de convertirlo en valiente. Porque Dios se encarga de disipar el temor, el miedo y poder darnos confianza ante las vicisitudes y adversidades de esta vida. Pablo ya no tenía temor, tenía tanta confianza en Dios. A fin de cuentas, ¿qué era lo peor que podía pasarle a Pablo? Lo peor que podría pasarle a Pablo era quizás perder la vida. Ahora, tratemos de reflexionar un poco. ¿Y cuál sería el problema en morir? ¿Cuál sería la tragedia o qué de malo tendría morirse? ¿Sabe? Si bien es cierto, todo ser humano quiere vivir, pero imaginemos el hipotético caso de que llegara ese momento. Ahora, ¿qué de malo tendría morirse? Quizás una de las cosas daría sentimientos quizás de pena, de poder separarse de los seres queridos. Otro quizás podría decir: bueno, mis planes, mis proyectos terminarían, quedarían en nada.
¿Qué de malo más tendría morirse? Quizás el dolor. Para poder morir, a veces las personas tienen que pasar por un dolor muy grande, quizás una enfermedad. Y tal vez lo peor de morirse podría ser, si no conoce a Jesús, si no ha entregado su vida, perderse el cielo y estar destinado a un lago de fuego. Pero si tratáramos de buscarle el lado positivo de morirse, ¿qué de bueno tendría morirse? Vamos a tratar de ir razonando para tratar de sacar la enseñanza. Si tratásemos de buscar algo bueno de morirse, ¿qué de bueno traería? Por ejemplo, uno, quizás se acabaría el dolor, el sufrimiento, estaríamos partiendo de un mundo lleno de pecado, lleno de dolor, un mundo injusto, y todo eso se terminaría. Ahora, si usted es creyente, sería pues prácticamente una ganancia. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque el morir para aquellos que conocen a Dios es prácticamente pasar de un mundo de pecado, lleno de dolor, a un mundo donde ya no va a haber más llanto, ya no va a haber más dificultades, porque todo va a ser mejor. Por eso es que Pablo, después de ir a hablar con Dios, después de ir a refugiarse en Dios, su actitud cambia. Por eso, una vez que usted ha buscado a Dios, enfrente sus problemas. Una vez que usted se ha fortalecido en Dios, enfrente sus dificultades, pero siempre dispuesto a aceptar lo que Dios quiera para usted. Una vez que usted ha ido a la presencia de Dios, ahora enfrente su enfermedad, ahora sí enfrente sus deudas, enfrente sus crisis. Usted puede decir, bueno, Señor, yo ya te busqué. Ahora, Señor, ayúdame a combatir esta enfermedad. Y si es tu voluntad encontrar la cura, yo sé que así será. Mas si es tu voluntad llamarme al descanso, Señor, solamente te pido que me des fuerza para poder aceptarlo y no tener temor. Voy a dar este examen, me esforzaré al máximo y sé que si es tu voluntad lo aprobaré. Y si es que no lo apruebo este trabajo, sé que tú tendrás algo mucho más mejor para mí. Es decir, cuando usted se ha fortalecido en Dios, usted se vuelve valiente, tanto que no le importa mucho si vive o muere, si gana o pierde, porque usted deja todo en las manos de Dios y sabe que todas las cosas que suceden a los que aman a Dios le suceden para bien. Recuerdo que en uno de los viajes misioneros a la selva de Perú, estábamos realizando una serie de conferencias cristianas, una serie de reuniones cristianas. Y el lugar que habíamos elegido en este pequeño pueblo era una loza deportiva. El lugar en el cual se estaba realizando este proyecto misionero era al margen, a la orilla del río Ucayali, un pequeño centro, un conjunto de casas. Comenzamos a hacer los planes para poder hacer esta campaña y el lugar que habíamos elegido prácticamente era una loza deportiva que se adecuaba en este caso para esta situación. Solo que en la selva el clima es inestable. Las tormentas aparecen de un momento a otro. En este momento puede estar con mucho sol y en apenas de 5 o 10 minutos puede comenzar a llover. Así que llegó el día para poder realizar esta serie de conferencias. Y de la nada, de lo que estaba el sol, comienza a llover fuertemente. Y esto era una amenaza porque amenazaba con ya no realizar las conferencias. Así que yo me recordé en esos instantes de la historia en que Elías le pide a Dios que detuviese la lluvia.
Y en este caso Dios responde la oración de Elías, tanto así que por más de 3 años no hay ninguna lluvia. En este caso, cuando Elías comienza a orar. Y yo recuerdo que le dije a Dios y le dije: mira, Señor, yo no soy Elías, quizás yo no tengo la fe de Elías, pero yo sé que mi fe me puede al menos alcanzar para que no llueva durante esta semana. Así que con nuestros demás amigos comenzamos a orar a Dios para que Dios detuviese la lluvia. Sin embargo, terminamos de orar y la lluvia seguía. Y en ese momento yo recuerdo que les digo a los demás misioneros, amigos que estaban allí, yo les digo: miren, Dios quiere probarnos. Vamos a demostrarle a Dios que nosotros sí creemos en Él, de que Dios es suficientemente poderoso para detener la lluvia. Así que aunque esté la lluvia, vamos armando los equipos, vamos poniendo las sillas, y mientras vamos obrando, Dios va a obrar. Y comenzamos en plena lluvia, comenzar a arreglar el local, a hacer todos los preparativos. Pero la lluvia seguía. Y llegó un momento en que yo le dije: bueno, amigos, creo que estamos intentando una locura. Comenzamos a guardar las cosas. Y recuerdo que me retiré a un lugar solitario y comencé a reclamarle a Dios. Yo le dije: Señor, vamos a hacer una serie de conferencias cristianas donde vamos a predicar a las personas de ti, pero sin embargo tú no nos haces caso. Hemos orado, hemos esperado con tanto anhelo esta conferencia y sin embargo usted no hace caso. Y recuerdo que en ese momento se venía a mi mente una canción cristiana que estoy seguro que quizás lo habrás escuchado. Aquella canción que dice: poderoso, abres caminos, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Esa canción, no soy muy bueno cantando. Y recuerdo que esa canción me venía a la mente: poderoso, abres caminos, luz en tinieblas. Y dentro de mí, como un espíritu rebelde, decía: qué poderoso Dios, si no has podido detener la lluvia, si no has podido detener esta tormenta. Y comencé a reclamarle a Dios. Y después de ese momento me llaman a mi celular, eran algunos amigos que se habían quedado recogiendo las sillas, y me dicen: Joel, tengo una buena y una mala noticia. ¿Cuál quieres, la buena o la mala? Y yo le digo: bueno, dime la mala de una vez. Y él me dice: bueno, creo que nos vamos a cambiar de local. Y ya, dime la buena. Y él me dice: mira, en este caso ha venido, mientras estábamos retirando las sillas, el alcalde de este pueblo, de esta ciudad, ha venido a proponernos algo. Él nos ha visto que estábamos en la lluvia, mojados, y nos ha propuesto de poder trasladar el lugar a un lugar que está cerca a su casa, pero con la propuesta de que si lo hacemos, él se va a encargar del audio, él se va a encargar de ponernos un estrado, él se va a encargar de poner las sillas, de todos sus empleados los va a poner a disposición de nosotros para que nos ayuden en las necesidades de esta serie de conferencias. Así que dice: bueno, hay que aceptarle. Tanto así que fuimos a ese lugar y realmente no esperábamos la sorpresa que teníamos. A partir del día lunes que empezaba la serie de conferencias, realmente teníamos todo servido. Teníamos plataforma, teníamos audio, teníamos los 15 empleados, en este caso del gobernador de esta ciudad, estaban a disposición de nosotros. Ellos se habían convertido en ujieres. Y realmente fue algo muy lindo. Tanto así que el gobernador tenía una de las tiendas más grandes de esa ciudad y comenzó a regalar a la gente gaseosa, comida.
Y fue uno de los momentos que más recordamos cómo es que Dios había obrado. Dios manejó aquella situación. Y de este incidente yo aprendí algo muy interesante. Y sabe, de este incidente pude comprender de que a veces Dios permite tormentas en tu vida porque es la única forma de sacarte de un lugar y llevarte a otro más mejor. Porque de otra manera no seríamos capaces de movernos. Quizás en este momento usted está enfrentando un problema muy grande y usted se pregunta y dice: pero Señor, ¿qué hice de mal? No es que has hecho nada de malo. A veces no es necesario hacer cosas incorrectas para poder tener tormentas en la vida. Las tormentas en la vida muchas veces son impredecibles. Todo está bien y de la nada te dan una noticia que cambia tu vida para siempre. Pero ahora, la tormenta que tú estás viviendo, quizás en este momento no la entiendas, pero si tú te aferras al refugio que puede dar Dios, Dios puede transformar esa tormenta y convertirla en una bendición. A nosotros Dios mandó esta tormenta para poder sacarnos de ese lugar y llevarnos a un lugar mejor, porque de otra forma no hubiésemos podido salir de ese lugar. Quizás en este momento usted no le entienda, pero la tormenta que hoy usted está atravesando, si usted permite que Dios pueda ayudarlo, Dios puede usar esa circunstancia difícil para poder llevarlo a un nivel mucho más grande. Porque ¿cuándo más aprendemos en la vida? ¿Cuando todo va bien o cuando vienen los problemas? Vaya que no hay mejor profesor para crecer en la vida que los problemas. No hay mejor manera de crecer en la vida cuando realmente los problemas llegan hacia nosotros. Es en las tormentas en las cuales uno demuestra de lo que está hecho. Usted ante las tormentas puede renunciar, puede terminar como un fracasado, pero si usted también le permite a Cristo que pueda moldear su carácter, aquella tormenta va a resultar para bien. Por eso, en este momento, en el lugar donde tú estés, en la circunstancia que tú estás atravesando, busca a Dios. Aléjate a un lugar solo y ahí comienza, si tienes que llorar, llora ante Dios. No derrames tus lágrimas ante cualquiera. Derrama tus lágrimas ante Dios y dile: Señor, esta es la circunstancia que hoy vivo. Esta es la circunstancia que hoy estoy teniendo en mi vida. Y estoy seguro que Dios va a ayudarte. Tal vez no necesariamente te sacará de esa tormenta. Tal vez no necesariamente te va a curar al instante. Pero Dios sí va a obrar y va a hacer una cosa: va a calmar tu corazón, va a fortalecerte. Y cuando tú estás fortalecido, cuando tú tienes paz, tranquilidad, entonces ahí recién estarás listo para poder enfrentar tus problemas. Tú podrás decir: sí, es verdad, mi problema es grande, mi tormenta es grande, pero sí, sin embargo, mucho más grande y poderoso es nuestro Dios. En este momento yo quisiera terminar este mensaje haciendo una oración especial por ti. Ahí donde estás, derrama tu vida ante Dios, clama ante Él, y estoy seguro que Dios también va a calmar tu corazón. Vamos a orar. Querido Señor, nuestro Dios que estás en los cielos, gracias te damos porque en medio de un mundo lleno de turbulencia, en un mundo que cada día perece, qué bueno es saber que en medio de la tempestad tú sigues siendo el Rey. Tú gobiernas el universo entero y las cosas no han escapado de tu control. Tú tienes el dominio absoluto de nuestra existencia. Y si hoy estamos pasando por momentos duros, momentos difíciles,
es porque tú quieres llevarnos a algo mucho más grande, porque quizás de otra forma no podríamos poder llegar a ese propósito, a ese lugar. Bendice a aquellos que se sienten afligidos, a aquellos que se sienten agobiados, cansados en la vida. Llénalos de tu fortaleza, llénalos de tu poder. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios pueda bendecirte y nos encontramos en una próxima edición aquí en Vivir con Propósito.